Saben que tenemos un inconveniente los profesionales que nos dedicamos a la rama de la movilidad, es que no nos quedamos de acuerdo con algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es la movilidad activa, la movilidad sostenible, qué significa los vehículos de movilidad personal. Ahora está en boga el término de la micromovilidad, pero no nos ponemos de acuerdo en qué concepto, qué definición tiene cada uno. Entonces, en esta jornada quisiera yo darles una clasificación que les va a servir en su vida profesional y que van a poder, se les va a abrir un panorama más amplio de cómo está clasificado los vehículos de movilidad sostenible. Quisiera empezar con la movilidad activa. La definición de la movilidad activa es el desplazamiento que requiere actividad física o consumo calórico. Promueve el uso de vehículos no motorizados, lo que favorece la salud y el bienestar de quienes lo practican. Tenemos aquí un gráfico de una mujer que está en bicicleta. Entonces, ella se moviliza por medio de tracción humana, ¿no? Está pedaleando y eso le genera un gasto calórico. Entonces, la movilidad activa significa utilizar cualquier vehículo que le produzca un gasto calórico y que se movilice. Eso es muy importante porque en temas de prevención y cuidados para la salud, se ha descubierto que las personas que se movilizan en bicicleta eh, aumentan su calidad de vida. Los triglicéridos, inclusive hay estudios médicos que los niveles de colesterol han bajado en personas, en una población de 300 personas de un muestreo, que han bajado los triglicéridos considerablemente. Tenemos también aquí algunos datos muy importantes que se ha comprobado también en un estudio en promedio que las personas que se movilizan en bicicleta, el 35% de ellos tienen la intención de moverse, de desplazarse en un máximo de 3 kilómetros y un 50% de 10 kilómetros de distancia. Listo, ahora vamos con la definición de micromovilidad. La micromovilidad es un transporte exclusivamente eléctrico, diseñado para recorridos cortos en vías urbanas. Estos vehículos están destinados exclusivamente para un solo conductor sin pasajeros adicionales. Tienen como objetivo principal evitar el tráfico vehicular y ofrecen una experiencia de conducción divertida y ágil. Aquí tenemos lo que conocemos como los scooters eléctricos. Muy bien. Tenemos algunas características técnicas. Estos vehículos no pueden pasar una velocidad de operación de 45 kilómetros por hora y una velocidad máxima de diseño debe ser inferior a los 50 kilómetros por hora. Ustedes sabrán que la velocidad de diseño depende del diseño de la vía, ¿no es cierto? Para que una vía tenga una velocidad inferior a 50 kilómetros, tiene que tener un ancho de tres metros, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la norma técnica. Y el peso bruto, y el vehículo debe tener un peso bruto menor a 500 kilogramos. ¿Qué es un peso bruto? Quiere decir el peso del vehículo más el, el conductor. Listo. Entonces, la micromovilidad, en pocas palabras, quisiera que ustedes puedan entender dos cosas. Que la micromovilidad son vehículos 100% eléctricos como primer punto. Y segundo punto, que la micromovilidad son vehículos de movilidad personal. No llevan pasajeros, son para una sola persona. Muy bien, tenemos algunos eventos que promueven el compromiso entre el público y la ciudad en torno al ciclismo. Aquí hay algunas actividades que se pueden hacer dentro de la planificación eh, de movilidad sostenible, que por ejemplo puede lanzarse el famoso programa El Día Sin Coche, que los municipios o la sociedad civil en coordinación con los GATS pueden promover un día sin coche, que por lo regular saben ser los días domingos. Entonces se manda un comunicado y se dice, bueno, el día domingo, eh,
prohibido sacar los coches, todo el mundo a caminar, todo el mundo a andar en bicicleta. Otra, otra actividad que se puede hacer son talleres de diseño de infraestructura comunitaria. Y esto es muy importante porque por lo regular el problema que tenemos es la falta de socialización. Y los técnicos no pueden estar encerrados en cuatro paredes con su computadora y su GPS planificando la movilidad. Tienen que salir a los barrios, a las comunidades, a hablar con la gente. Entonces, hay el diseño de talleres para, en este caso, para construir una infraestructura sostenible comunitaria, como pueden ser las ciclorrutas, las ciclovías, etcétera. Como tercera actividad que se puede promover es caminar o viajar en bici al trabajo o a la escuela. Y esto sí quisiera plantearle al instituto que con los estudiantes puedan asignar un día, ¿no? Un día para que vayan al instituto a las clases presenciales en bicicleta o caminando. Sería muy importante tener un programa en el aspecto también de academia, también con los estudiantes. Listo, y ahora sí lo que venimos a la clasificación de la movilidad sostenible. Hablando de para hablar de sostenibilidad tenemos que hablar de desarrollo sostenible. Aquí tenemos en la parte, en mi lado derecho tenemos los ejes o las verticales de de la sostenibilidad, que tiene que ser conlleva al eje social, al eje ambiental y al eje económico. Cuando se fusiona el eje económico y social, podemos hablar de que tenemos un desarrollo sostenible equitativo. Cuando se fusiona el eje económico ambiental, podemos hablar que es viable. Y cuando se fusiona el eje social y ambiental, podemos decir que es vivible. Y me encanta una frase que es aplicar políticas públicas que no afecten a las futuras generaciones. Ese es la filosofía del desarrollo sostenible. Yo recuerdo cuando mi abuelito, que en paz descanse, porque falleció recientemente, él me decía que en la Nueva Unión, que queda por Quevedo, en la Nueva Unión decía que habían unos ríos y ahí se daba, por ejemplo, unos, unos pescados, unos peces, ¿no? Y cuando pescaban, sabían pescarlo en luna llena y porque sabían haber muchos peces. Pero cuando él últimamente fue a visitar ese mismo río, ya no habían peces. Y no habían peces porque la mayoría en el transcurso de cuando él fue adolescente, ¿no? Y cuando él fue creciendo, él veía cómo iban a pescar con dinamita. Entonces no pensaron en las futuras generaciones porque, por ejemplo, yo no puedo conocer esa experiencia, ¿no? De poder ir a un río y pescar de la manera como él lo hacía. Entonces, pensando en que el futuro debe ser para todos, se creó el tema del desarrollo sostenible. Y dentro de este panorama de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS 2030, tenemos también lo que es la movilidad sostenible. Y la clasificación de la movilidad sostenible, como ustedes lo pueden ver aquí, se clasifica en dos, en vehículos de transporte motorizado y vehículos de transporte no motorizado. Los vehículos de transporte motorizado, estoy hablando de un motor que no sea de combustión interna, o sea, no sea ni a gasolina ni a diésel, sino estoy hablando de un motor, un motor eléctrico, puede ser un motor imantado o puede ser un motor de litio o de pila o de baterías, pero no estoy hablando de vehículos de motor de combustión interna como un punto de información, porque estamos hablando, recuerden, de la clasificación de la movilidad sostenible y los carros a gasolina no son de movilidad sostenible. Tenemos a los vehículos de transporte no motorizado. Dentro de los vehículos de transporte motorizado tenemos la velocidad, la movilidad inactiva y la movilidad híbrida. Muy bien. Y dentro de los vehículos de transporte no motorizado tenemos a la movilidad activa. Como ya les había mencionado, la movilidad activa son vehículos de tracción humana, ¿no es cierto?
Dentro de los vehículos de tracción humana podemos hablar de los vehículos de movilidad personal. Ustedes han visto que hay bicicletas. Las bicicletas por lo regular son vehículos en donde se conducen una sola persona, pero hay bicicletas que tienen un asiento atrás. Esos vehículos ya serían de movilidad colectiva, ¿cierto? Luego tenemos la movilidad inactiva, son obviamente los vehículos que no conllevan tracción humana y son los vehículos eléctricos. Dentro de los vehículos eléctricos tenemos a los vehículos de movilidad personal y dentro de los vehículos de movilidad personal tenemos a los microvehículos. Sí, tenemos la movilidad híbrida, que no es otra cosa que son vehículos eléctricos que también tienen pedales. Ustedes han de haber visto que existen motocicletas que son eléctricas pero que también tienen pedales. Bueno, esta sería ya la clasificación. Ahora vamos a hacer un ejercicio en donde quiera que ustedes se encuentren, yo sé que tienen un esferito y una hoja y ustedes van a clasificar qué tipo de vehículo es. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo pueden hacer en su cuaderno o en sus apuntes. Tenemos aquí, esta es una bicicleta, ¿cierto? Entonces, si yo les digo cuál es la clasificación de la bicicleta, como ejemplo, tienen que decir, bueno, es movilidad sostenible, es un vehículo de transporte no motorizado, es un vehículo que posee movilidad activa, es un vehículo de tracción humana y es un vehículo de movilidad personal. Entonces, yo voy a seguir pasando gráficos y ustedes van a seguir apuntando cómo se clasifican. Por ejemplo, en este caso, tenemos este tipo de bicicleta que es una bicicleta eléctrica. Entonces, ¿cómo sería la clasificación? Es un vehículo de transporte motorizado, es de movilidad híbrida porque tiene un motor eléctrico y tiene pedal, es entonces, sigamos, y hasta ahí se quedaría la clasificación, ¿no es cierto? Otro ejemplo que tenemos, no sé si han visto estas bicicletas que por lo regular compran a los niños menos de 6 7 años. Entonces, igualmente, es movilidad sostenible, son vehículos de transporte no motorizado, son de movilidad activa y son vehículos de tracción humana. Sigamos. Tenemos esto, a ver, les voy a dar tiempo para que eh, puedan ustedes escribir a ver qué es. Bueno, es movilidad sostenible, son vehículos de transporte no motorizado, es movilidad activa. ¿Por qué movilidad activa? Porque a pesar de que no tiene pedales, ¿dónde está haciendo la tracción? En los brazos, ¿sí? Está haciendo la tracción en los brazos. Entonces, este vehículo se mueve haciendo una tracción física en los brazos, de arriba abajo y se mueve el vehículo. Entonces, es un vehículo de tracción humana. ¿Listo? Estos se llaman citicocos. Este es movilidad sostenible, vehículos de transporte motorizado, porque son vehículos eléctricos. Es de movilidad inactiva, porque no hay pedales, ¿no es cierto? Por eso no es híbrida. Son vehículos eléctricos. Y mi pregunta es, ¿son microvehículos? La respuesta es que no son microvehículos. ¿Por qué? Porque no cumplen con el principio de movilidad personal. Si ven en la parte de atrás que está un pequeño asiento. Entonces, este no sería microvehículo, pero este sí sería microvehículo. Igualmente es un City Coco, pero solamente circula una persona. Esto también sería un microvehículo. Recuerden que los microvehículos tienen una velocidad de diseño menor a 50 kilómetros por hora y una velocidad de operación de menos de 40 kilómetros por hora. Eh, y, y aquí está una sola persona, un vehículo eléctrico, es como una motoneta eléctrica pequeña, ¿cierto? Siguiente, esto sí conocen ustedes, es un carro Tesla, es un camión Tesla, una camioneta Tesla.
Esto sería movilidad sostenible, vehículo de transporte motorizado, movilidad inactiva, porque no hay gasto calórico, porque simplemente nos subimos al coche y manejamos. Es un vehículo eléctrico, es un vehículo de movilidad colectiva. ¿Por qué? Porque puedo poner pasajeros, ¿sí? Puedo poner adelante y atrás, serían 4 pasajeros. Entonces, esto no sería un microvehículo, sino sería un vehículo de movilidad colectiva. Hay que diferenciar en vehículo de movilidad colectiva y vehículo de movilidad compartida, que es muy diferente. Los vehículos de movilidad compartida, estamos hablando no de una tipología vehicular, sino de un sistema de, de desplazamiento, ¿sí? Y tenemos por último, tenemos un carro. ¿Cuál sería? Si los que estuvieron atentos, me van a decir que no pertenece a esta clasificación. ¿Por qué? Porque es un vehículo a gasolina, ¿cierto? Entonces no vendría a pertenecer a la clasificación de vehículos de movilidad sostenible. Muy bien, siguiente diapositiva es ¿por qué las ciudades ciclistas? Vamos a enfatizarnos un poco de las ciudades ciclistas. ¿Por qué son ciudades para todos? Bueno, aquí hay algunos parámetros, ¿no? Porque no hay congestión, porque mitiga el cambio climático, porque una ciudad ciclista se caracteriza por tener calles seguras, etcétera, etcétera. Tenemos dentro de la conferencia Hábitat 3 en Quito que se realizó en el 2016, menciona que para los próximos 20 años se debe promover 4 ejes en la nueva agenda urbana, que es espacio público, seguridad vial, transporte sustentable y salud infantil y movilidad urbana. Igualmente, estas nuevas políticas ustedes pueden encontrar como estado de arte en páginas web y pueden implementar en su vida profesional o como casos de estudio para su localidad. Muy bien, tenemos aquí algo muy importante que quisiera compartirles. Son los costos estimados para la prestación de una infraestructura vial. Estos son datos promedios recopilados en Latinoamérica, especialmente en Colombia y en México, y hablamos de 3 tipos de infraestructura ciclista, que es la ciclovía protegida, sí, que es el gráfico que está a mi derecha, donde hay estas dos personas con bicicleta. Tenemos en la parte, tenemos una protección que son los que se llaman volardos, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden que la ciclovía no debe estar en la acera. ¿Por qué? Porque la acera, la característica de una acera es que es una zona de refugio peatonal. ¿Sí? Entonces dice que la ciclovía protegida tiene el costo por kilómetro es de 72 a 140.000 dólares por kilómetro. Y el mantenimiento de este tipo de ciclovía protegida se tiene que invertir 5.000 dólares de 3 a 5 años de implementación. Tenemos luego ciclovía protegidas en zonas de parqueo, es el gráfico de mi izquierda, ¿sí? Ustedes ven que en el lado derecho está la acera donde transitan los peatones y en el lado izquierdo está la zona de parqueo de los carros. Para hacer el costo de la creación de este tipo de ciclovía protegida en zona de parqueo es de 50 a 56.000 dólares y tiene un mantenimiento que oscila entre 2.130 a 4.520 por kilómetro. Muy bien, la diferencia de lo de arriba es que por cada kilómetro se tiene que guardar un costo de mantenimiento preventivo, ¿no? Hablamos de mantenimiento preventivo, no de mantenimiento correctivo. Luego tenemos las ciclovías libres, que son los que no tienen volardos y que por lógicas son más baratas, ¿no es cierto? No cuestan 72.000, sino 56.500. Y el mantenimiento es de 2.130 por kilómetro. Muy bien, aquí quiero enfatizar algo. ¿Cuál es la condición para poner volardos
o quitar volardos en una ciclovía. Muy bien, hay dos condiciones y aquí no hablo de disyunción, hablo de conjunción. Quiere decir que si no se cumplen estas dos condiciones, no se pueden, no, no se pueden quitar volardos o quitar zonas de protección. La primera es que el volumen de tránsito alto, de que el volumen de tránsito sea alto. Si el volumen de tránsito es alto, se deben poner volardos o zonas de protección o linderos de protección. Y la segunda es que la velocidad de diseño es alto. La velocidad de diseño para que sea alto tiene que ser menos de 50 kilómetros, de 50 kilómetros por hora, ¿sí? En las zonas urbanas. ¿Cuáles son las zonas de alto tránsito o de las zonas de atracción de viaje que lo llamamos? Pueden ser donde están los mercados, las escuelas, los hospitales o las zonas rosas, en donde los viernes y los sábados pasa un flujo vehicular para que los adolescentes o los jóvenes van a las discotecas, a las matinés. Entonces, en esa zona, si se cumplen las dos cosas y si hay, por ahí pasa una ciclovía, sí o sí se tienen que poner volardos o se tiene que proteger el lindero de la ciclovía. Bueno, tenemos aquí ahora algunos elementos claves para la infraestructura ciclista para formar una red completa. No me quiero demorar mucho en esto, pero como yo les había dicho, lo más importante de esto es, por ejemplo, recolectar la data y fijar objetivos. Yo les hago una invitación de que cuando ustedes ya terminen los estudios en el instituto, ustedes puedan especializarse en ciencia de datos. Es, es una especialidad que para la rama del transporte nos abre muchas posibilidades y nos complementa en nuestra rama de lo que es el Big Data, el Machine Learning, en lo que ahora para la competitividad en el ámbito profesional, en el futuro van a elegir ingenieros que tengan conocimiento en base de datos, en ciencia de datos. Muy bien, tenemos algunas condiciones para las ciclovías. Por ejemplo, aquí tenemos una intersección, ¿sí? Entonces dice que esto se llama intersección cruzada. Las intersecciones cruzadas en las ciclovías deben ser solo de una dirección. Voy a poner aquí un gráfico. Bueno, no sé si me confirman si pueden ver en la pantalla lo que estoy tachando de rojo. Sí, sí se puede. Sí, muy bien. Esto ya no sería una intersección cruzada. Entonces, en este caso, cuando la vía es una sola, se puede poner doble vía. Para poner una doble vía, se debe cumplir con un mínimo de ancho de ciclocarril, que es de 1.5 metros, y si es de una sola vía, de 1 metro. Bueno, déjenme ver cómo borro esto. Bueno, pero en este caso si es una intersección cruzada sí o sí, tiene que ser solo de una sola vía. Listo. Tenemos el caso de los tráficos mixtos. ¿Qué es un tráfico mixto? Es cuando circula el peatón y la bicicleta. En este caso, a pesar de que es un tráfico mixto, tiene que haber una separación de 2 metros, en el cual 1 metro sea para la circulación peatonal y 1 metro para la circulación de la ciclovía. Sí, no pueden ir en un mismo sendero una bicicleta y un peatón. Y si yo les pregunto, de acuerdo a la pirámide de la jerarquización de la movilidad, ¿quién tiene prioridad, la bicicleta o el peatón? Tiene el peatón, ¿sí? Entonces, por eso no se puede, esa es la justificación que por eso no se puede mezclar una ciclorruta, a pesar de que es tráfico mixto, tiene que estar separado los linderos peatonales y el lindero de los ciclistas. Bueno, aquí tenemos algo muy importante que les voy a compartir, que es eh, el sistema de bicicletas compartidas debe tener de 10 a 30 bicicletas por cada 1000 habitantes. Entonces,
Las bicicletas compartidas o lo que se llama en inglés la vehicle share es que se pueden, que ustedes van con una aplicación móvil o pueden comprar o pueden recargar una tarjeta y ustedes pueden en ciertas estaciones específicas de la ciudad, pueden coger una bicicleta y trasladarse de un punto A a un punto B y lo dejan en la estación del punto de destino. Entonces, son bicicletas compartidas porque se comparten entre todos los habitantes y pueden movilizarse de una manera sostenible. Para que se implemente un sistema de bicicletas compartidas, recuerden que se debe tener un mínimo de 10 bicicletas por cada 1000 habitantes, ¿sí? Específicamente en la tipología de la ciudad, si son ciudades pequeñas, medianas o grandes, ¿no es cierto? Igualmente, se debe tener en este sistema de bicicletas compartidas mínimo 16 y mínimo 10 y máximo 16 estaciones por kilómetro cuadrado. Bueno, aquí está una ciclovía. Aquí ustedes pueden ver los, eh, los volardos en la parte de la calzada, ¿sí? Y también volardos en la parte derecha. ¿Por qué? Porque en la otra parte transitan los peatones, ¿cierto? Listo, es un ejemplo de tráfico mixto. Entonces aquí les voy a poner un gráfico porque creo que no se ve bien. Aquí, en esta parte de aquí van los peatones, ¿sí? Por eso hay lo que son los volardos en esta parte de aquí porque protegen al peatón y aquí van las bicicletas, ¿sí? Y tenemos aquí volardos que protegen de la calzada de los vehículos. Esto se llama tráfico mixto. Ustedes ven que no se mezclan los peatones y los ciclistas. ¿Listo? Tenemos también otra cosa que determinar en un tráfico mixto. Tenemos que el ancho, perdón, el ancho de entre la calzada y entre la zona ciclista tiene que ser de 10 centímetros, como mínimo. Estoy hablando de esta línea de aquí. No sé si pueden ver. El alto de esta línea de aquí debe tener mínimo 10 centímetros. ¿Sí? Y en la parte de acá, perdón, aquí 10 centímetros. Y en la parte de acá, 5 centímetros como mínimo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de de esto de aquí y el de acá. ¿Sí? Entonces, aquí está mal. ¿Por qué? Porque vemos un peatón y vemos un ciclista en la misma ruta, en la misma vía, en la misma ciclorruta. Tenemos que considerar esto como punto de información. Sé que son cosas técnicas, pero por eso mismo estoy yendo un poquito rápido. Aquí tenemos, bueno, estos son los radios de giro que deben ser mínimo de 5 metros, menor a 5 metros, que no es otra cosa que este vehículo de aquí, cuando gira para acá, esto de aquí produce un radio de giro de 5 metros. ¿Sí? No puede ser más. ¿Listo? Voy a borrar esto. Siguiente, vamos a hablar acerca de la factibilidad de la implementación de bicicletas compartidas como para poner un ejemplo. Tenemos el método no sé si han escuchado los objetivos SMART, en español son los objetivos inteligentes, son 5 indicadores que tiene que ser un objetivo específico, un objetivo que se puede medir, alcanzable, relevante, realista y oportuno. En el tema de bicicletas compartidas, esto responde a un proyecto macro de ciudad ciclista y este proyecto macro no se no tiene que ser menos de 3 a 5 años de, de, de implementación. No sé si tengo algunas preguntas, no puedo ver porque estoy presentando, pero
y ya estoy acabando mis diapositivas. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de alcanzable. Sin una ordenanza municipal, lamentablemente no se puede implementar alguna medida de movilidad sostenible porque la transferencia de competencias lo tienen los GATS. Entonces tiene que implementarse una ordenanza municipal, un plan de comunicación. Deben haber estudios técnicos previos, deben tener un estudio de necesidad, que por lo regular estos estudios de necesidad son utilizados cuando se hacen procesos de contratación pública, por ejemplo, para poner ciclorrutas. Entonces, se lanza lo que es el estudio de necesidad y tenemos estudio de rentabilidad social, económico y financiero. Quiero decirles que por ser sostenible no quiere decir que esto conlleve un gasto, sino más bien que pueda mantenerse con el tiempo con sus propios recursos. Entonces tiene que ser rentable socialmente. No tiene que generar lucro o tiene que generar una rentabilidad alta, pero sí que se mantenga la infraestructura, que se mantenga sistema en todas las aristas, es más que suficiente. Bueno, aquí les comparto un gráfico que es del día de hoy, de las 10 de la mañana, de las 10:30 de la mañana, cuando estábamos en los talleres. Eh, bueno, el contexto de esta foto es que se realizó un cierre preventivo de la vía Daule antes de llegar a la penitenciaría, sentido hacia el norte debido a, por la troncal E48, debido a un dron que tenía explosivos. ¿Y a qué quiero llegar con esto, estimados colegas y estimados estudiantes? Quiero decir que la movilidad sostenible, para la factibilidad de la movilidad sostenible, una de las aristas de riesgo es la inseguridad. Imagínense ustedes si ponemos un sistema de bicicletas compartidas y ni a la semana ya se robaron todas las bicicletas. Entonces, tiene que ver mucho el tema de la seguridad ciudadana, ¿sí? Lamentablemente estamos con muchas cosas de inseguridad en el país, no solamente en la costa, sino también aquí en la sierra, hay secuestros, hay vacunas. Entonces, lamentablemente, si no se hace un proyecto macro, un proyecto que tenga que ver con la seguridad ciudadana, no se puede implementar ningún proyecto, por más bueno que sea, si no se puede solucionar este tema primero. Recuerden que hay que hacer intervenciones antes de cualquier política pública, cualquier estudio técnico de bicicletas, de movilidad sostenible, se tienen que hacer proyectos pilotos. Entonces, los proyectos pilotos son medidas preventivas, no son medidas correctivas. Por ejemplo, en el caso de las ciclovías, se podrían poner ciclovías temporales para ver la respuesta de de la ciudadanía. Hay algo especial que pasó en Riobamba, por ejemplo, pusieron ciclovías sin consultar a los ciudadanos y ponen en una zona donde habían muchos restaurantes. Entonces empezaron a tener pérdidas los restaurantes porque la gente ya no iba allá porque no tenían dónde estacionarse, porque ahí ya estaba la ciclovía. Entonces armaron un plantón en el municipio y dijeron cómo pueden poner volardos, separadores empotrados en el suelo en estas ciclovías. Nosotros estamos perdiendo económicamente. Entonces lo que hicieron es sacar estos volardos y hacer otro estudio. Entonces se tiene que hacer proyectos pilotos que en vez de poner esto empotrado al suelo con cemento, con varillas, se podría poner bandas podotáctiles que se puedan sacar o esos volardos plásticos. Pero lo más importante es incluir a la sociedad civil, incluir a las comunidades en estos proyectos que se vayan a hacer. Bueno, tenemos dentro de acá de las intervenciones emergentes y proyectos pilotos, tenemos, por ejemplo, cuatro ejes muy importantes que ustedes como futuros planificadores del tránsito tienen que considerar. Por ejemplo, especificar un problema
Incluir a la sociedad civil, como ya les había mencionado. 3, seleccionar la metodología de evaluación. Y 4, tener una estrategia de comunicación sólida. Les comento que su idea puede ser magnífica, su proyecto vial puede ser magnífico, pero si ustedes no tienen la capacidad de poder comunicar de una manera asertiva, clara y enroladora a la población, déjenme decirles que no se va a implementar eso. Y en nuestra rama de la movilidad y el transporte es muy importante tener esta habilidad blanda de la comunicación. Hay muchas estrategias como los storytelling, en poder contar un proyecto por medio de una historia y poder llegar a la gente. Un proyecto de comunicación sólida no dura un mes, no dura 2 meses, dura años, porque lamentablemente el ser humano, la característica del ser humano es que tiene resistencia al cambio. Y lamentablemente también digo que en nuestra rama del transporte, de la movilidad, es una ciencia del caos, yo lo diría. Constantemente tenemos que planificar, constantemente va creciendo la población, constantemente tenemos que hacer ciclos y fases semafóricas, constantemente tenemos que mejorar la infraestructura de tránsito. Entonces, es, es un, es, son planeaciones sin fin. Yo quiero enseñarles una metodología de evaluación para proyectos pilotos que se llama encuesta manillar o también llamada encuesta de volante, que tienen algunos pasos a seguir. Luego vamos a hacer un ejercicio práctico, pero yo quiero que me entiendan y con esto voy a terminar mi ponencia. Quiero que ustedes entiendan cómo se tiene que hacer el proceso de esta encuesta manillar. ¿Qué es una encuesta manillar? Es, en resumen, es pedirle a la sociedad civil, a los ciclistas, que puedan escoger la línea o ruta de deseo. ¿Qué es la línea o ruta de deseo? Es donde los ciclistas eligen transitar con su bicicleta en la ciudad. Créanme, por más bueno que sea el proyecto, ustedes no pueden ponerle un revólver en la cabeza y decir, por aquí es la ciclovía y punto, y por aquí vas a ir. Porque si al ciclista no le da la gana de ir por esa ciclovía, no se va a ir. Entonces, lo más lógico y lo que hace la encuesta manillar es coger a los ciclistas y decirles, vayan del punto A al punto B y vamos a trazar la línea de deseo o la ruta de deseo para ver en dónde tenemos que trazar la ciclovía. Y segundo, el segundo objetivo de la encuesta manillar es poder identificar los puntos focales de inseguridad. Por ejemplo, en donde ocurren más accidentes de tránsito, en donde falta un semáforo, en donde falta señalética vertical u horizontal, en donde la calzada hay baches o la calzada está empedrada y la fricción con la llanta de la bicicleta no se puede transitar. Entonces, todo esto, ¿a quién tenemos que consultar? ¿A quién tenemos que hacer la encuesta? A los ciclistas de nuestra ciudad. Entonces, les voy a explicar en 10 pasos en qué consiste la encuesta manillar. Primero, se tiene que reunir el equipo técnico, se tienen que reunir ustedes con hacer una planificación. ¿En qué consiste la planificación? El día, la hora que se va a hacer esta encuesta manillar. Vamos a hacer el del punto origen al punto destino en esta ruta y todo eso. Y segundo, se hace una convocatoria en redes sociales, una convocatoria con tiempo. Por eso yo hablo de tener un equipo de comunicación eficiente y de alto impacto, porque tienen que convocar a la sociedad civil. Ahora, si a mí me preguntan, ¿yo quiero hacer la encuesta manillar? No, ¿por qué? Porque no gano nada, pero si me van a dar un certificado que digan un certificado de honorabilidad, yo sí voy, ¿sí? Pero sí, pero tenemos que ver esto, tenemos que en la convocatoria darles algo a cambio. Yo sé que esto no les van a enseñar en las aulas, pero en la vida profesional, cuando ustedes hagan este tipo de estudios, si tienen que comprar una cola de 3 litros y hacer unos sándwiches para las personas que les van a apoyar voluntariamente, eh, tienen que hacerlo para que ellos también se sientan incentivados. Entonces se hace la convocatoria
y se convoca un mínimo de 20 personas. No se olviden este número, un mínimo de 20 personas, 20 ciclistas. Luego se hace una selección. ¿Qué quiero decir esto? De las 20 personas se eligen dos equipos. Cada equipo debe ser de 10 personas. Si son, por ejemplo, de 30, cada equipo debe ser de 15 personas. Si son de 40, cada equipo de 20 personas. Esa es la selección. Se selecciona los equipos, equipo A y equipo B. Siempre son dos equipos. Si ustedes quieren hacer, pueden hacer de tres equipos, depende del número de participantes que tengan. Luego tenemos el punto 4, que es la inducción. Entonces, lo que hacen los técnicos es en explicarles en qué consiste la encuesta manillar y cuál es el trabajo que van a hacer ustedes. Punto 5, la división de grupos. En la división de grupos, que ya les había explicado, y el punto 6, la elección del capitán de ruta. Cada grupo, en este caso, si son de 20 personas y hay dos grupos de 10, ellos, entre ellos, recuerden, entre ellos, los técnicos no intervienen, entre ellos, por afinidad eligen un capitán. En este caso, vamos a imaginarnos que él sea el capitán. Bueno, sí creo que pueden ver mi punto láser. Él. Él es el capitán de equipo. Él es el que va a ir al frente manejando con los otros 9 compañeros atrás, ¿sí? Él es como decir la punta de lanza, la cabeza, la persona que va a ir aquí en la siguiente cuadra. Vamos a frenar porque se puso el semáforo en rojo. Entonces se necesita tener un capitán de equipo. Séptimo, asignación de un fotógrafo. Vamos a imaginarnos que la persona de aquí es el fotógrafo. No sé si pueden ver el punto láser. Esta persona es el fotógrafo. Entonces, ¿qué es? La tarea de él es en cada parada obligada que hace este grupo de ciclistas, toma una foto. Y en esa foto se evidencia por qué se pararon. Puede ser por un semáforo, puede ser por un bache, puede ser por un accidente de tránsito. Entonces toman fotos y esas fotos son recopiladas por el equipo técnico para realizar el informe. Es muy importante que él esté al lado o cerca del capitán de equipo. Después, cuando ya llegan al punto destino, se hace una mesa redonda en donde se integran los dos grupos y el equipo técnico empieza a llenar la encuesta. Bueno, cómo se sintieron, en qué partes vieron puntos conflictivos de riesgo, de inseguridad para el ciclista, bla, bla, bla. Entonces, se hace esta mesa redonda y recuerden que el 99% del trabajo del encuestador y del técnico de movilidad es escuchar, escuchar. Lamentablemente aquí tenemos técnicos, por ejemplo, en las ciudades, en los municipios, que no escuchan, que ellos creen que tienen la razón. Y es al revés, los ciclistas tienen la razón. Luego se hace una tabulación y luego se hace un informe final y luego se hace un proyecto piloto y luego se implementa la ciclovía. No sé qué pasa. Listo. Tenemos un aplicativo, eso me olvidé de explicarles, que es el registro de la ruta. Ustedes bueno, me preguntarán cómo yo sé que el grupo A y el grupo B pasaron por esta ruta. Entonces, ahí, por ejemplo, este es un aplicativo móvil que se llama Strava, que simplemente se activa por GPS, se guarda el teléfono en el pantalón y se va del punto A al punto B y ya le registra una ruta, del punto A al punto B, el punto origen al punto destino. Personalmente, nosotros hemos trabajado en consultoría con este aplicativo Hell, que es del teléfono Galaxy, que es un nativo de la aplicación móvil y que inclusive no se necesita ni internet para que se pueda registrar la ruta. Bueno, eso es todo. Tenemos listo. Antes de esto, voy a dejar de compartir un minuto porque voy a hacerles el ejercicio práctico ya para terminar. No sé si me siguen escuchando. ¿Sí? Alguien que diga sí, no. O estoy Sí, te la hablando. escucho. Sí, muy bien. Bueno, este es un ejemplo. He abierto una pestaña en Google Maps que aquí dice Instituto Superior Tecnológico Rey David. Esto es de donde ustedes se encuentran. No sé si me confirman si se encuentran ahí en la Olmedo y Misela Costa. Así es, Este sí. punto sería el punto origen y ustedes se van a ir al paseo shopping. No sé si sigue existiendo el paseo shopping, pero yo vi que aquí es paseo shopping, por aquí, paseo shopping Daule.
Ese es el punto de destino. Listo. Entonces, solamente es como un ejemplo porque no pude tener un ejercicio práctico, pero solamente es para que ustedes se guíen que de este punto de destino vamos a inventarnos que el equipo A de 10 personas parte desde aquí, transita por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y llega al punto B. Y el equipo B parte desde el punto origen, transita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llega al punto B. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Mejor dicho, ¿cuál es la similitud de entre este y este? Los dos llegaron al mismo punto, al punto destino, pero ocuparon diferentes rutas. Y es por eso que los dos grupos no se tienen que trabajar en una planificación aislada. O sea, el capitán de equipo del grupo A dice, bueno, vamos a irnos por aquí, pueden hacerlo previamente, pueden hacerlo en ruta, pero el equipo B tiene que ellos tomar sus propias decisiones aparte. Por eso se les aísla a los dos grupos. ¿Sí? Entonces, aquí ven un punto de congruencia o de convergencia que es aquí, que es en este punto de intersección entre la Vicente Piedrahíta y Vicente Rocafuerte, de aquí hasta acá. Apreciado ingeniero, una Dígame. consultita. Eh, lo que usted nos está mostrando no lo podemos apreciar todavía, no lo podemos ver. Quizás Ay, si lo no. vuelve a compartir, por favor, porque quedó así como nomás un poquito Sí, sí, paralizado sí, sí, lo el siento. aplicativo, ¿ya? No se preocupe. Ok. Puede tomarse su tiempito para que nos comparta. Mejor muchas Una gracias consulta. por decírmelo. Perfecto. Ahorita sí. ¿Ahorita lo pueden Ahí ver? se está Ahí sí, compartiendo así, nuestra. ingeniero, ahí está bien, ahí está, ingeniero. Listo. Este es el En punto este momento origen, sí. Instituto Superior Tecnológico Rey David, entre la Olmedo y Misela Costa, y Correcto. el punto B, que es el Paseo Shopping, el punto destino. Entonces, tenemos que el grupo A se va por esta ruta y el grupo B se va por esta otra. ¿Sí ven? ¿Sí? Este es en la encuesta manillar. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta intersección de aquí los dos confluyen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una clara evidencia de línea de deseo. De este punto a este punto. ¿Qué es línea de deseo? Que ellos eligieron ir por aquí. Entonces, esto es un indicador claro a los técnicos de que por aquí sí o sí debe ir la ciclovía. Bueno, es un ejemplo porque yo no conozco Daule, pero obviamente hay otros factores que intervienen, ¿no? Pero solamente como ejemplo, esta es una línea de deseo, porque los dos equipos van por aquí, ¿no? ¿Sí pueden ver? ¿Sí? Lo que se diferencian es acá. El uno va por aquí y el otro va por acá. ¿Sí? Entonces, luego, por ejemplo, en las fotografías, supongamos que por aquí ocurrió un accidente de tránsito, entonces la persona, el encargado de fotografía, toma una foto aquí, toma una foto acá, toma una foto por acá, por acá, por acá, en estos puntos y va recolectando las fotos, que es muy importante también. Por ahí, por ejemplo, alguien se cayó, porque se cayó, alguien del equipo se cayó de la bicicleta, también tomó una fotografía. Y lo más importante de la fotografía es que se pueda visualizar el contexto de por qué se cayó. Por ejemplo, por qué se cayó en un bache o porque no había señalético, o etcétera, etcétera. Bueno, para terminar, yo sé que tienen muchas preguntas, pero ¿me confirman si pueden ver las diapositivas? Se está Afirmativo, compartiendo en ingeniero. ese momento. Ahí se está Sí. viendo lo Ya. que es encuesta manillar. Ya, listo. En resumen, ¿existe una política nacional de movilidad urbana y sostenible? Aquí dejo el código QR para que ustedes puedan leer de qué se trata. Eh, Esto puede hacer que no garantizo 100%, pero puede hacer de que el 90% del proyecto de ciudad pueda ser factible, porque este estudio ya está comprobado, ya está, ya está hecho
Se reunieron con Cooperación Internacional, el Ministerio de Tránsito y Obras Públicas, perdón, de Transporte y Obras Públicas. Tenemos aquí este proyecto de la política de movilidad urbana y sostenible se tiene que implementar en el país hasta el 2050. Tiene una guía metodológica, una guía transversal de ciudades grandes, pequeñas y medianas. Tienen procedimientos de mitigación y cambio climático. Tienen mecanismos para el fomento de la seguridad vial. Tiene una síntesis de la política nacional de la movilidad urbana. Tiene el acuerdo ministerial. Entonces, ustedes escanean el código y van a ver todo el material que ustedes pueden inteligenciarse. Lo más importante es que hay que hacer un trabajo entre pares. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos consultar el estado de arte, algunos otros proyectos que se hayan hecho no solo en otras ciudades, sino en otros lados, en otros países, en otros lugares de Latinoamérica, y podamos adaptar esto, lo que ya se estaba haciendo antes, a nuestra realidad. Eso es todo, estimados colegas. Mi nombre es Josué Cobo, este es mi número de contacto. Mi correo electrónico, estoy así, josuecobo123 en Instagram. Y les quiero dejar con una frase: repensemos un futuro que nos funcione a todos.